La noche envolvía la ciudad con un manto de silencio inquietante. Javier, cargando su maletín y el cansancio de días interminables, giró la llave de la puerta de su hogar. Algo era distinto. El aire, pesado e inmóvil, parecía murmurar secretos. No había música, ni el aroma habitual de la cena. Todo estaba intacto, como si el tiempo hubiese decidido detenerse en su ausencia. Pero lo que lo desarmó no fue la soledad, fue la mirada de Paloma, fría, calculadora, con la intensidad de quien sabe que tiene el control. ¿Cómo fue tu viaje?, preguntó ella, con una calma tan afilada que cortaba. Poco sabía Javier que esa pregunta era la llave a un abismo del que ninguno de los dos saldría indemne. En la mesa del comedor, un sobre cerrado esperaba. Dentro, la chispa que incendiaría todo, una foto, un mensaje, una supuesta verdad. Paloma había esperado ese momento como un cazador acecha a su presa. Y cuando Javier, con los ojos clavados en ella, negó todo, el silencio entre ambos se convirtió en una sentencia. Cada decisión tiene un precio, pensó Paloma mientras apretaba los puños bajo la mesa. Pero ni siquiera ella entendía aún lo alto que sería ese costo. Paloma se había jurado nunca ser una víctima. Su promesa de venganza, hecha años atrás ante una madre traicionada y rota, era su única brújula moral en aquel instante. Pero mientras sus planes se desplegaban con precisión quirúrgica, una pequeña fisura comenzó a expandirse dentro de ella. ¿Qué si me equivoqué? ¿Y si todo esto no es más que una mentira? Ese pensamiento era un intruso, uno que no podía permitirse escuchar. Por su parte, Javier oscilaba entre la incredulidad y la furia. Cada intento de defenderse parecía hundirlo más en el juicio inexorable de Paloma. Su silencio no era de culpabilidad, era de agotamiento. A veces, el amor duele más que el odio, reflexionó en una noche de insomnio, mientras observaba su reflejo en la ventana oscura. ¿Cómo se reconstruye algo cuando todos los ladrillos se han convertido en polvo? El clímax llegó una noche, cuando Paloma, impulsada por el deseo de poner fin a la incertidumbre, reprodujo el video frente a Javier. El hombre que veía en la pantalla no era él. No podía ser. Con la voz rota y lágrimas que no había planeado derramar, extendió su pasaporte y las entradas de avión. Esto es lo que estaba haciendo cuando dices que te traicioné. El mundo de Paloma se tambaleó, pero su orgullo, su juramento, la hicieron sostener la mirada. Eso no cambia lo que hiciste después, murmuró, aunque en el fondo sabía que las piezas ya no encajaban. En el despacho de la abogada, el aire estaba cargado de todo lo que no podían decir. Paloma, deshecha, extendió la mano hacia Javier, buscando un contacto que él evitó. No hay vuelta atrás, dijo él con una serenidad glacial. Su decisión no era una venganza, era su forma de salvar lo poco que quedaba de sí mismo. Paloma lo observó marcharse, susurrando al vacío, ¿cómo fue tan fácil destruirlo todo? ¿Y cómo será vivir con esto? ¿Qué harías tú? ¿Podrías perdonar lo imperdonable? ¿O el amor tiene límites que no se pueden cruzar? Dicen que el orgullo es el último bastión antes de la rendición. Paloma, rota por dentro pero determinada por fuera, decidió no perderlo todo. En su mente, aún había tiempo, aún existía la posibilidad de remendar los pedazos de un matrimonio hecho trizas. Pero no fue el amor lo que la empujó hacia la oficina de Rocío, su abogada, sino el miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a enfrentarse al juicio implacable de su propia conciencia. Rocío, una mujer acostumbrada a las batallas legales, percibió la fragilidad de su cliente desde el primer momento. Sin embargo, las palabras que salieron de sus labios fueron duras, calculadas, porque no había espacio para la empatía cuando la justicia del corazón parecía inalcanzable. Paloma escuchó, fingiendo fortaleza, pero dentro de ella una tormenta se desataba. ¿Cómo salvar algo cuando el amor parecía irreparable? Propuso terapia de pareja, un gesto desesperado disfrazado de buena voluntad. Pero Javier, con el alma desgarrada, rechazó la oferta. No era terquedad, era la necesidad de protegerse. Cada intento de Paloma era como una daga que profundizaba las heridas ya abiertas. Cuando el amor se convierte en guerra, las reglas desaparecen. Javier, herido y humillado, eligió una estrategia que ni siquiera sabía que poseía, la exposición. Si Paloma quería destruirlo desde dentro, él respondería arrasando con lo que quedaba de su mundo. Fue entonces cuando el nombre de Santiago, el padre de Paloma, apareció en escena. Santiago siempre había sido un hombre de principios, rígido y severo, alguien que exigía perfección de sus hijas. Javier lo sabía, y usó esa carta como un arma. El video llegó a manos de Santiago y de Manuela, la hermana de Paloma. Lo que siguió fue un juicio implacable, no de Javier hacia Paloma, sino de su propia familia hacia ella. Era como si las paredes que la protegían comenzaran a derrumbarse, una a una, y aunque Paloma intentó justificarse, su voz se ahogó en la desaprobación. Javier no detuvo ahí su ofensiva. Si el amor podía convertirse en un arma, también lo podía ser la verdad. En su mente, no se trataba de venganza, era justicia. La familia, que una vez había sido su refugio, se volvió un tribunal del que Paloma no podía escapar. Y aún así, su voluntad de luchar no desapareció.
El trabajo de Paloma había sido siempre su orgullo, su refugio. Pero Javier, decidido a destruir cada pilar que la sostenía, encontró la forma de derribar esa última torre. El video llegó al despacho de su jefe, un hombre cuya reputación y valores eran intransigentes. Paloma, que había sido un ejemplo de profesionalismo, fue llamada a una reunión que terminó con un despido inmediato. Lo que siguió fue una cadena de desastres. Rafael, el marido del amante de Paloma, descubrió lo que había ocurrido y, sin dudarlo, pidió el divorcio. En un solo movimiento, 2 matrimonios quedaron destrozados. Paloma, sin empleo, sin apoyo familiar, sin Javier, se encontró al borde del abismo. Pero el precio de la venganza aún no se había pagado en su totalidad. La soledad es un castigo que no discrimina. Javier, en su deseo de exponer a Paloma, extendió la red de su venganza. Vecinos, amigos, incluso los miembros de la iglesia a la que ella asistía, recibieron el video. El impacto fue devastador. Las miradas de desprecio, los murmullos a sus espaldas, las puertas cerradas a sus súplicas, todo se combinó para crear un aislamiento que Paloma jamás había imaginado. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que había causado. El amor, que alguna vez fue su escudo, se había convertido en un cuchillo que ella misma sostenía contra su pecho. La humillación era insoportable, pero el silencio, ese vacío que llenaba las noches, era peor. La lucha llegó a su fin en un momento de claridad desgarradora. Paloma, agotada y sin esperanza, se dio cuenta de que no había nada más que pudiera hacer. La venganza había destruido todo, no solo a Javier, sino a ella misma. Retiró su pedido de reconciliación como quien suelta una carga que ya no puede sostener. Aceptó el divorcio con una resignación que no venía de la paz, sino de la derrota. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer irreconocible. La venganza, pensó, no es dulce. Es amarga, y deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. ¿Qué tan lejos puede llevarnos el deseo de justicia? ¿Y qué queda de nosotros cuando cruzamos el límite? Dicen que el final de un amor nunca llega de golpe, sino en fragmentos, en cortes pequeños que desangran lentamente. Javier y Paloma se encontraron una última vez en la oficina de la abogada, un espacio tan frío como la distancia que ahora los separaba. No eran las mismas personas que una vez se prometieron amor eterno. Él, endurecido por el dolor, con un aire de determinación que ocultaba su fragilidad interna. Ella, quebrada, con la sombra de un arrepentimiento que la perseguiría por el resto de sus días. El silencio entre ellos era ensordecedor, lleno de todo lo que nunca se dijeron y de lo que ya era demasiado tarde para expresar. Paloma, con los ojos cargados de una mezcla de culpa y súplica, intentó buscar en él algún rastro del hombre que una vez la amó incondicionalmente, pero lo único que encontró fue un muro, construido con los escombros de sus acciones. Para Javier, ese momento era el clímax de un viaje doloroso. Había pasado noches enteras pensando en lo que podría haber hecho diferente, en cómo se había perdido en un torbellino de emociones que él no había provocado. Ahora, frente a ella, no sentía odio, ni siquiera rabia, sino una profunda tristeza. Tristeza por lo que habían sido, por lo que podrían haber sido, y por lo que nunca serían. Perdonar es una de las decisiones más difíciles que un ser humano puede tomar. Para Javier, era más que difícil, era imposible. La traición no era solo el acto en sí, sino las cicatrices que dejó. Mientras Paloma hablaba, su voz quebrada por el llanto, él recordó cada momento de humillación, cada noche en vela, cada mirada de compasión disfrazada de lástima de quienes habían visto el video. Ella no solo había destruido su matrimonio, había destruido una parte de él que jamás volvería. La confianza, una vez rota, es como un cristal, puede pegarse, pero nunca será igual. Y aunque una parte de Javier quería aferrarse a la posibilidad de sanar, otra, más fuerte, sabía que el precio de hacerlo sería demasiado alto. Paloma, por su parte, no esperaba redención. Sabía que había cruzado límites que no debían cruzarse, pero su corazón se aferraba a una pequeña chispa de esperanza. No por ella, sino por el amor que alguna vez los había unido. Sin embargo, el rechazo de Javier fue contundente, no con palabras, sino con una mirada que decía todo. No había odio, solo la certeza de que su historia había llegado a su fin. El divorcio fue un acto formal, un cierre burocrático a una relación que ya estaba muerta. Pero para Paloma, era mucho más. Cada firma, cada documento, era como enterrar un recuerdo, un momento, una promesa. Mientras veía a Javier salir por la puerta, sintió el peso de su pérdida de una manera que nunca había anticipado. Él se marchó sin mirar atrás, porque sabía que hacerlo lo destruiría. Pero en su corazón, llevaba consigo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. La liberación se mezclaba con la tristeza, y la justicia que buscó se sentía vacía ahora que todo había terminado. Paloma, sola en aquella sala, comprendió que no solo había perdido a Javier. Había perdido su esencia, su identidad, y la oportunidad de construir una vida basada en el amor y la confianza. La venganza había sido su brújula, pero la había llevado a un destino del que no había retorno.
¿Qué queda cuando todo se ha perdido? Paloma se enfrentó a esa pregunta cada día después de la partida de Javier. En el vacío de su nueva vida, encontró espacio para la introspección, pero también para la desesperación. En cada esquina, veía el reflejo de lo que había destruido. Para Javier, el camino hacia adelante era incierto. Sabía que el tiempo no curaría las heridas, pero esperaba que al menos las hiciera más soportables. ¿Podría volver a confiar? ¿Podría volver a amar? Estas preguntas lo acompañarían, como un eco persistente en los rincones más oscuros de su mente. Al final, ambos aprendieron que el amor y la venganza son fuerzas poderosas, capaces de construir y destruir con igual intensidad. Pero la lección más dura fue que las decisiones impulsivas, motivadas por el dolor, a menudo dejan un legado de sufrimiento que nadie puede borrar. ¿Alguna vez has sentido que una decisión, tomada en un momento de rabia, cambió todo para siempre? ¿Qué harías tú, frente a la traición o la culpa? ¿Perdonarías o buscarías justicia? Al final, cada elección tiene un precio, y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagarlo?